Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas de Caminemos Juntos. Es una alegría pero muy grande poder saludarlos este día. Mi nombre es Juan Esteban Saravia, soy pastor de la Iglesia Cristo Redentor en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago de Chile. Me han pedido hoy que pueda compartir con ustedes el tema conectando mi iglesia al cuerpo de Cristo. Y creo que este tema, más que algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros vamos descubriendo en la vida cristiana. Como cuando nace un bebé, en Chile se dice, o una guagua, ¿cierto? Cuando nace una persona y empieza a descubrir la familia que tiene. Empieza a descubrir quién es su papá, su mamá, quiénes son sus hermanos, sus tíos, ¿cierto? Cuando pasa eso, cuando empieza ese proceso es un proceso lleno de alegría, de confianza, y es clave para el sustento, para el desarrollo de la vida de esa persona. Asimismo nosotros, cuando vamos descubriendo nuestra familia en el Señor, somos inundados de una profunda alegría, seguridad y sustento para el avance del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, quiero invitarte a que hoy día podamos mirar juntos Colosenses capítulo 1, versos 1 al 14, donde podemos ver la conexión o unidad de la iglesia en tres conceptos muy importantes. Primero, familia, fe y fruto. Tres Fs para que podamos recordarla. Familia, fe y frutos. Tres Fs fantásticas, tres Fs formidables. Entonces, primero, la iglesia está unida y conectada por lo que somos, por algo que Dios nos ha regalado ser una familia. Y esto queda muy claro al comienzo de la carta, donde vemos quién escribe y a quién le escribe. Miren los versos 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En estos primeros dos versos el apóstol expresa que hay relaciones muy profundas y estrechas que nos unen. Partiendo por Pablo y Timoteo. Para Pablo, Timoteo era como su hijo espiritualmente hablando. Pablo le había predicado de Jesús a Timoteo, le había enseñado a seguir a Jesús, y Timoteo había llegado a ser un compañero en la misión del apóstol Pablo. Tanto así que esta relación es tan estrecha que en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. En el Señor nosotros podemos disfrutar de este tipo de relaciones tan estrechas como la de un papá con un hijo, la mamá con una hija, relaciones llenas de amor, de compromiso y de compañerismo en la misión. Por eso Pablo y Timoteo juntos escriben esta carta a la iglesia en Colosas. Entonces, queridos hermanos, es tan importante recordar que Dios no solo nos ha regalado su perdón, su amor, una relación con Él, sino también descubrir que Dios nos ha regalado una familia. ¿Puedes recordar quién ha sido eso para ti? ¿Quién fue el que te predicó el Evangelio? ¿Quién te ha amado dentro de la iglesia? ¿Quién te ha apoyado? ¿Quién te ha pastoreado? ¿Con quién has servido codo a codo al Señor durante tu vida? Hoy es un buen día para dar gracias a Dios por eso, pero también pedirle al Señor poder crecer en estas relaciones tan necesarias para nosotros dentro de un mundo que crece día a día en soledad. Esta familia que Dios nos ha regalado va más allá que la iglesia local. Pablo se refiere a la iglesia en Colosas como sus hermanos en Cristo, santos y fieles. Aunque tienes que saber que Pablo nunca había visitado, nunca había estado físicamente con ellos. El verso 7 y 8 del capítulo 1 nos dice que Epafras, otro discípulo, fue el que les habló de Jesús a la iglesia en Colosa, y Epafras le contó a Pablo lo que Dios había hecho ahí. Entonces, sin conocerlos, Pablo les habla con un amor fraternal, tremendo, un amor familiar a la iglesia en Colosas. Yo me puedo imaginar a la iglesia en Colosas leyendo esta carta y descubriendo como un niño descubre que su familia es mucho más grande de lo que imaginaba.
Nosotros en la Iglesia Cristo Redentor hemos experimentado esta maravillosa realidad de familia más allá de nuestras paredes. Hace 11 años cuando plantamos la iglesia, no sé bien cómo, hubo hermanos de Inglaterra, hermanos de Australia, de Estados Unidos y de otras partes de Chile que se enteraron de esto, se enteraron de que estaba comenzando una iglesia, oraban por nosotros y nos hicieron llegar sus buenos deseos, sus mensajes de ánimos, de amor en el Señor. Yo también como pastor he tenido el privilegio de participar, tengo el privilegio constantemente de participar en grupos que van más allá de mi iglesia local, grupos interdenominacionales. Cada mes me junto con un grupo de pastores en la comuna de Ñuñoa y con otro grupo también oramos todas las semanas juntos, donde hay pastores bautistas, presbiterianos, iglesias libres, algunas más carismáticas. También es una buena oportunidad, una tremenda oportunidad de unirnos al grupo de oración de Caminemos Juntos, donde hay motivos de oración en todas las Américas. Porque ahí descubrimos la riqueza que hay de conectarnos con la familia en la fe, la alegría que produce, el apoyo que nos podemos dar, el llamado a la unidad humilde entre nosotros. En una cultura donde a veces nos vamos alienando, separando de los demás, dudando unos de otros, es tan bueno recordar que la familia en la fe es un regalo precioso que Dios nos ha dado en Cristo. Y eso ya lo somos, ya lo tenemos. No depende de cuándo lo busquemos, sino de ir descubriendo lo que ya Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice que la iglesia en Colosas son su familia, santa y fiel, son sus hermanos. Disfrutar de eso es ir descubriendo lo que ya somos, nuestra identidad, y eso nos va a ir afirmando en la misión. Segundo, lo que sustenta a esta familia en la fe es justamente la fe. Por eso Pablo da gracias a Dios por este milagro que es la fe en la iglesia de Colosas. Desde el verso 3, el apóstol Pablo cuenta que sus oraciones están llenas de esta gratitud. Mira lo que dice. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron que la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Tremendo, ¿cierto? Esto es lo que unía y nos une hasta el día de hoy a la iglesia, el Evangelio de Jesús, el haber escuchado y creído de todo corazón en Cristo. Esta unidad no es momentánea, es una unidad eterna. Y también es un cambio en nuestro corazón que empieza a tener una expresión externa de amor. Un fruto, trae un fruto que es el amor. Yo me acordé cuando era joven, hubo un momento, yo participaba en la iglesia cuando joven y hubo momentos de mucho desánimo para mí. Pensaba, cuando escuchaba a veces que se predicaba de la santidad, de honrar al Señor en la vida, yo escuchaba eso y a veces me desanimaba pensando, esto nunca va a pasar en mi vida. Nunca va a pasar algo así. Siempre voy a seguir luchando con los mismos pecados de siempre. Y me acuerdo como si fuera hoy que un día alguien de la iglesia, un hermano de la iglesia, se acercó y me dijo, Juan Esteban, ¿puedo orar por ti? Y le dije, claro que sí. Así que oró por mí y me dijo, y oró así, Señor, te doy gracias por tu hijo Juan Esteban. Mientras él oraba pensaba, Señor, ¿de veras que yo soy tu hijo? Te doy gracias, Señor, porque tú lo amas profundamente y lo has perdonado. ¿En serio, Señor? ¿Me has perdonado? Pensaba yo. Te doy gracias porque no solamente lo has perdonado, sino que le has dado un montón de dones para servir a la iglesia. Y yo decía, Señor, ¿es verdad eso? Gracias porque me has dado dones. Y Señor, seguía orando a esta persona, te doy gracias porque tú comenzaste una obra en él y vas a ser fiel en completarla. Y mientras esta persona oraba, mi corazón fue recordado de la obra de Dios en mi vida desde que tuve fe en Cristo y cómo Él ha obrado hasta el día de hoy.
Así yo hoy doy gracias por la fe que Dios ha puesto en ti, por lo que Dios ha hecho en ti. Alabo a Dios por lo que Dios ha hecho en ti y la esperanza que ha puesto en tu corazón. Yo doy gracias porque Dios te ha dado dones, porque Dios ha hecho de ti parte de mi familia, porque Dios ha prometido que va a completar la obra que comenzó en ti. Nos alegramos mucho por eso. Te quiero invitar a recordar a conocer que Dios está haciendo cosas en Estados Unidos. He escuchado de que hay una iglesia en Cornerstone, en Chicago, ¿cierto? Se está plantando una iglesia latina allá. Jorge Valdés en Viena, Washington, está plantando también, se ha comenzado una obra misionera latina también ahí. Me alegro de saber lo que Dios está haciendo en la iglesia en Brasil, de lo que Dios está haciendo en Colombia, de lo que Dios está haciendo en Centroamérica. Acá mismo en Chile, estos últimos meses se han comenzado 2 iglesias nuevas, una en Valparaíso, para que oremos por ella y nos alegremos, otra en Concepción. Y cada vez que escuchamos de esto, debería surgir de nuestros corazones profunda gratitud, porque somos el pueblo de Dios, unidos por una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un mismo Padre. Esto es tan importante recordarlo y agradecerlo constantemente. Sobre todo cuando quizás tú estás experimentando desánimo, como cuando yo tenía 16 años. A lo mejor tú, como tu iglesia, está experimentando desánimo, diciendo, somos pequeños, no crecemos, tenemos dificultades. Hermano, tú eres digno de gratitud al Señor. Tu iglesia es digna de toda la alabanza y la gratitud al Señor. Y somos parte de una sola iglesia que se expande confiando en Cristo por todo el mundo hasta que el Señor vuelva. Y el Señor ha prometido seguir desarrollando su iglesia hasta que eso suceda. El tercer punto, Pablo el apóstol expresa su amor, su conexión con la iglesia, no solo recordando lo que son y dando gracias por la fe, sino que pidiendo en oración que den mucho fruto. La fe que Dios nos ha dado es una fe activa, crece y se espera que da fruto. Eso está totalmente alineado con lo que Jesús dijo que pasaría con sus hijos. Y Él espera que demos mucho fruto. Mira lo que dice Juan 15, verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es el fruto que Dios espera? El apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Colosenses que el mayor fruto que podemos dar es vivir de manera digna del Señor. Es vivir honrando al Señor. La cultura en el tiempo de la iglesia en Colosas era muy guiada por la vergüenza, por el ¿qué van a decir los demás de mí? Quizás para nosotros hoy día nuestra cultura es un poco diferente, ¿cierto? Se nos ha enseñado culturalmente que, mira, la mejor manera de vivir es vivir a tu manera, satisfacer tus deseos. Y la iglesia hoy está bombardeada por la cultura con esta idea, a través de ideologías tanto en universidades como ideologías políticas, desde también lo que se nos enseña en Netflix, en YouTube, en los colegios, en la música, en redes sociales, probablemente igual de bombardeados como lo estaba la iglesia en Colosas. Nosotros estamos bombardeados con una idea contraria a la manera en que Dios quiere que vivamos. Entonces, con la misma fuerza que Pablo oraba, nosotros debemos orar para que Dios nos permita dar fruto viviendo a la manera de Dios y disfrutando vivir a la manera en que Dios quiere que vivamos. Esto implicará todas las áreas de la iglesia, todas las áreas de nuestra vida, la manera en que hablamos, la manera en que vivimos nuestra sexualidad, nuestra manera de administrar el dinero, a la manera de Dios, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro amor al prójimo, la idea de justicia, buscar la justicia, la misericordia en medio de nuestros barrios, en medio de nuestras ciudades. ¿Cómo se hace eso? Mira lo que dice el verso 9. Pablo dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, ¿cómo se crece en esto? ¿Cómo se da fruto a la manera de Dios? Leyendo, entendiendo la Biblia, pidiéndole al Señor que nos dé una comprensión de su palabra, meditando en ella. No solamente conociendo los versos, sino
creyéndolos y pidiéndole al Señor que nos ayude a vivirlos, a caminar en ellos. También dice el verso 11, fortalecidos en la perseverancia. Mira lo que dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Quizás hoy día tú eres como ese joven de 16 años que ya pensaba que nunca iba a haber un cambio en su vida. Sin embargo, Dios te recuerda hoy día y te anima a perseverar, a volver a tomar su palabra, a volver a perseverar en oración, a volver a perseverar en congregarte, a volver a perseverar, a buscar al Señor en todas las áreas de tu vida. Y el verso 12 también nos dice que vamos a ir dando fruto, creciendo en dar fruto cuando oramos y agradecemos constantemente todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué, hermano? Viene a mi mente que mientras oramos pidiendo fruto, estaremos también cambiando nuestro corazón para unirnos a dar ese fruto. Yo me puedo imaginar a Pablo y a Timoteo orando por los colosenses y luego de haber orado deciden entonces escribirles para preocuparse por ellos. Porque la oración sincera nos va a llevar a una acción guiada por Dios. Viene a mi mente cuando Jesús vio que las multitudes eran como ovejas sin pastor y les pidió a sus discípulos que oraran para que Dios enviara obreros para la mies. Ellos probablemente lo hicieron. Capítulo siguiente dice que Jesús los envió a ellos. Aquí entonces Pablo y Timoteo oran por la iglesia en Colosa y sus corazones se están involucrando con esa iglesia. Así, mientras oramos por la familia de la iglesia esparcida por todo el mundo, nuestros corazones se irán involucrando con la iglesia y sus necesidades en todo el mundo. Así entonces podemos orar que Dios levante predicadores como Epafras en diferentes partes de Latinoamérica. Y de repente puede ser que Dios te llame a ti a ser uno de esos predicadores. Necesitamos orar que Dios levante nuevos profesores de seminario en nuestra Latinoamérica, en todas las Américas, que sean fieles a la palabra de Dios. Ora por eso, para que haya mucho fruto en nuevos líderes entrenados en la palabra y de repente puede ser que Dios te llame a ti a ser uno de esos profesores. Necesitamos así más pastores, misioneros, misioneras, líderes de jóvenes. Necesitamos encargados de misericordia, líderes para que iglesias vayan madurando, personas que trabajen con niños. Orar por cada una de estas necesidades y de repente nuestros corazones se van a inclinar a servir a nuestro Padre Celestial y a nuestra familia en la fe repartida y que está creciendo hoy en todo el mundo, unida por la fe, y esperamos que dando un fruto a la manera de Dios, disfrutando de Dios, honrando a Dios. Quiero invitarte a orar ahora por la iglesia, por la unidad de la iglesia. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te alabamos, Señor, porque tú nos has regalado un precioso regalo que es la familia en ti. Gracias, Señor. Te damos gracias por el milagro que has hecho en nuestro corazón, de poner toda nuestra confianza en Cristo, de amar a Cristo y de amar a nuestros hermanos. Te pedimos ahora que la iglesia, todos nosotros podamos dar mucho fruto, vivir de una manera digna tuya, Señor. Que el motor de cambio en la iglesia sea un profundo amor y conocimiento tuyo, gratitud a ti, de manera que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y muchas otras personas conozcan de Jesús. Queremos ser como un niño que va creciendo y madurando, afirmados todos juntos en la familia que tú nos has dado, teniéndote a ti como cabeza de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, Dios los bendiga y Él siga siendo glorificado en medio de su iglesia.